Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a ver otro de los temas bien importantes en el manejo de las emergencias, como lo es la prevención y el control del fuego. ¿Listo? Vamos a verlo con una base normativa muy interesante. Muy bien, resulta que el fuego tiene varias definiciones. Una de las más comunes es que se considera un proceso de oxidación rápida con producción de luz y producción de calor a distinta intensidad. Esta es la definición que nos da la guía NFPA 921 y digamos es la definición más precisa, más concreta que existe de lo que es el fuego. Es muy importante saber cómo se compone el fuego. Resulta que han habido por allí muchos comentarios en diferentes tipos de capacitaciones, pero lo cierto es lo siguiente: para que exista fuego se requieren tres elementos juntitos e interactuando. Esto se conoce como el triángulo del fuego. No se necesitan cuatro, se necesitan tres. Ahora vamos a hablar un poquito del tetraedro del fuego, de cuándo actúa el cuarto elemento. Así que los tres elementos para que haya fuego son: primero, calor, no temperatura, calor. No chispa, calor. El calor es una fuente de energía, es una especie de energía, unas clasificaciones de energía. La temperatura es la forma como se mide ese calor. La chispa es otro de los tipos de manifestaciones que existen de energía. Así que se llama el primer componente calor. El segundo elemento que se requiere para que haya fuego es un agente comburente, que regularmente en el ambiente será el oxígeno. Recuerden que tenemos aproximadamente 21% de oxígeno en el ambiente. Y el tercer elemento que se requiere para que haya fuego se llama material combustible. El material combustible pues, puede encontrarse en cualquiera de los estados de la materia, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Cuando los tres elementos están juntos, pues es muy probable que haya fuego. Es muy importante esto. También es importante comprender que se requieren tres elementos para que haya fuego, porque cuando logro entender esto, también lograré entender que si quito alguno de los tres, pues no hay fuego. Así que, ¿cómo se le podría llamar a la técnica que se da para bajar la temperatura o bajar el calor de un incendio? Pues esa técnica se llama enfriamiento. Esta es la razón por la que los hijuemadres bomberos llegan a echarle agua a la casa enseguida, ¿cierto? Y no a la que se está quemando o a la pared que está al lado, porque se está buscando hacer un enfriamiento, bajar la temperatura a donde aún el fuego no ha llegado. Aquellos que han contado sus testimonios, por ejemplo, que han logrado apagar algún tipo de fuego con una gaseosa o con otro tipo de bebida, entonces están aplicando esa técnica de enfriamiento, bajar la temperatura. La segunda técnica que existe para acabar, para liquidar un fuego, se llama el ahogamiento, cuando quito el oxígeno. Recordarán tal vez el experimento del colegio, donde había una vela prendida y poníamos un vaso de cristal encima. ¿Qué pasaba con la vela? Se apagaba a medida que se consumía el oxígeno que estaba dentro del vaso. ¿Listo? Así que esta técnica se llama sofocación o se llama ahogamiento. ¿Sí? ¿Cuál es la técnica que deberíamos usar si una persona se está quemando? Si una persona tiene fuego en su ropa, en su cuerpo, pues lo que se debería hacer es precisamente esa técnica, ahogamiento o sofocación. No aplicarle extintores, porque todos los extintores tienen agentes químicos. Cuando nos quemamos, la piel está expuesta y hay unos agentes químicos dentro de los extintores que pueden complicar la situación. Así que la recomendación, ¿cuál es? Si una persona se está quemando, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Lo primero que deberíamos hacer es alcanzarlo, ¿sí o no? Nadie corre más que un quemado. Entonces, paso número 1, alcanzarlo. Paso número 2, tirarlo al piso. Y el paso número 3 sería poner una cobija, manta, toalla, mantel, cortina encima. Pero es ponérselo encima, es abrazarlo con este pedazo de tela para quitar el oxígeno completamente. No es hacer esto, no es usarlo para dar golpes, porque si uso la tela haciendo este movimiento de abanico, estoy aportándole oxígeno al incendio y no es lo que queremos que pase. Y una vez la persona se ha extinguido, pues entonces ya no le quiero quitar esa tela que le puse encima, porque probablemente se la quite con piel y se la quite con todo, porque ya quedó adherida. Así que es muy importante. Y la tercera forma de apagar un fuego es quitando el material combustible.
Entonces podría hacerse con una técnica que se llama remoción, quitando ese material combustible, o una técnica que se llama el aislamiento. Piense en un parqueadero donde hay muchas motos o donde hay muchos carros. Uno de ellos se está quemando, así que fui por el extintor, intenté apagarlo, pero ese incendio ya se creció. Este fuego ya no es un fuego inicial o incipiente. No tengo otro medio para acudir, ya llamé a los bomberos, que es lo que debía hacer, y acordoné el área. ¿Qué más puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es quitar el material combustible que está alrededor. Es decir, quitar las motos y quitar los carros que están en el perímetro alrededor de lo que ya se está incendiando y esperar que lo que se está quemando termine de quemarse. Eso se llama aislamiento. Es decir, que existen tres formas de liquidar un fuego, de apagarlo: por enfriamiento, bajando temperatura; por ahogamiento, quitando el oxígeno; o por aislamiento, quitando el material combustible. Cuando los tres elementos están juntos, pues aparece un cuarto elemento. Así que hoy por hoy hablamos del tetraedro del fuego, no solamente del triángulo, sino del tetraedro, pero recuerden que este cuarto elemento aparece a posterior, aparece después. Ese cuarto elemento se llama la reacción química en cadena. Son radicales libres, moléculas de calor que están alrededor del incendio formando un campo magnético que lo mantiene vivo. Es como si ese fuego generara un gas que vuelve a quemarse y lo mantiene vivo. Así que este es el cuarto elemento que aparece, pero recuerden que el elemento aparece a posterior. ¿Cómo se puede eliminar ese material combustible, esa reacción química en cadena? Esa reacción en cadena se puede quitar con una técnica que se llama la inhibición. Y la inhibición se logra hacer mediante los polvos químicos secos que tienen los extintores, porque yo puedo cortar esa cadena que se da allí y hacer de que estos tres componentes ya no tengan contacto. Importante entender lo siguiente: el fuego tiene, en la forma fácil de entenderlo, tres fases o tres etapas. La fase número 1, que se llama fase inicial o incipiente, a la que vulgarmente le llamamos conato. La fase número 2, que es la fase de combustión libre, cuando ya el fuego ha tomado fuerza y, ojo, ya no me sirve el extintor. Debemos tener en cuenta que el extintor solamente me sirve para la fase 1, inicial o incipiente. Y en la tercera fase, que es la fase latente de arder sin llama, que es importante que yo entender como un primer respondiente, como un brigadista frente a un fuego. Si el fuego es pequeño y he recibido capacitación y entrenamiento, pues voy a aplicar el extintor con todas las medidas de seguridad y la capacitación que he recibido. Pero si el fuego ya tomó fuerza, lo que debo hacer es evacuar rápidamente. Si es que hay mucho humo, entonces debería tirarme al piso y salir en arrastre, en gateo, lo más agachado que pueda, ya que los humos, gases y vapores producto de la combustión pesan menos que el oxígeno. Como pesan menos, van a estar ubicados arriba. El oxígeno, que es más pesado, tiene mayor densidad, va a estar ubicado abajo. Así que si estoy en un entorno donde hay mucho humo, que recuerden que regularmente mi primer enemigo, lo que primero mata a una persona en un incendio, no es el fuego, sino todos esos gases y vapores producto de la combustión, pues entonces debo estar en el piso, donde está el oxígeno, para salir rápidamente. Una vez logré salir y logré sacar a toda mi gente, ahora sí llamo a los bomberos, acordono el área y no me meto por allá. Debemos tener muy en cuenta esto, porque esta formación va enfocada a lo que es la atención de incendios en la fase inicial o incipiente, cuando apenas está empezando. Este es un incendio fase 1. En el incendio fase 1 tenemos que solamente se ha consumido un 0.5% del oxígeno disponible. Hay un 20.5% de oxígeno del ambiente, que es una atmósfera muy respirable, así que usted entrará con su extintor y aplicará la técnica que ya ha aprendido y que la vamos a repasar ahora más adelante. En la fase 2, observe cómo ha disminuido el oxígeno, tenemos muchos gases y vapores, mucha más temperatura, más material combustible ardiendo, así que no debería entrar con un extintor, no sirve el extintor, debería evacuar y llamar a los bomberos. En la fase número 3 hay probabilidad de que se genere una serie de manifestaciones súbitas, explosiones y demás, así que no quiero estar cerca de este incendio. Muy bien, resulta que los fuegos se clasifican de acuerdo a lo que se esté quemando. Según el material combustible que esté ardiendo, podríamos ubicar las clases de fuego, los tipos de fuego.
Esto está contemplado claramente en la norma técnica colombiana 2885, NTC 2885. Y esta nos dice que tenemos 5 tipos de fuego. Tenemos fuego de la clase A, tenemos fuego de la clase B, tenemos fuego de la clase C, tenemos fuego de la clase D y tenemos fuego de la clase K. Vamos a verlos cada uno muy rápidamente, pero vamos a explicarlo para que usted lo pueda entender. Los fuegos de la clase A se refieren a todos aquellos sólidos, a todos aquellos ricos en celulosa, plástico, madera, cartón, papel, caucho, telas. Todo lo sólido que pueda arder se considera material combustible de la clase A. Es decir, que si tuviéramos un fuego en nuestra empresa, en el área bodega de archivo, entonces sería un fuego de la clase A, por el material combustible que ahí está ardiendo. Se tipifica según la norma con una figura geométrica específica, un color y una letra. En este caso hablamos de los fuegos de la clase A, que se tipifica con un triángulo de color verde y la letra A en el centro. Muy bien, luego tenemos los fuegos de la clase B. En la B tenemos todos los líquidos y tenemos todos los gases. Tenemos líquidos inflamables, líquidos combustibles y también tenemos los gases. Hay que recordar que la diferencia entre un inflamable y un combustible es la temperatura a la que prende. Todo lo que prenda por debajo de 37,5 se considerará inflamable, todo lo que prenda por encima de esa temperatura se considerará combustible. Es decir, que por ejemplo tenemos que la gasolina, el alcohol son inflamables, que el aceite, el ACPM son combustibles, requieren más temperatura para que puedan prenderse, para que puedan arder. Y en la B también tenemos los gases, propano, metano, butano, todos los gases están allí involucrados, fulano, mengano, todos los demás. Se tipifica con un cuadrado de color rojo y la letra B en el centro. Entonces recordemos, fuegos de la clase A son los sólidos, se tipifica con un triángulo verde, la A en el centro, y fuegos de la clase B son líquidos y gases, se tipifica con un cuadrado de color rojo y la letra B en el centro. Fuego de la clase C son todos los equipos eléctricos o electrónicos. Todo aquello que esté conectado a una fuente de energía eléctrica y pueda arder se considera fuego de la clase C. Se tipifica con un círculo de color azul y la letra C en el centro. Muy bien. Fuego de la clase D son metales. Metales que arden por encima de los 1000 o 1200 grados. No tenemos claramente, digamos, un extintor para ello. Cuando hay temperaturas que alcancen fuegos de tal magnitud es porque no es algo incipiente. Se considera con una estrella de 5 puntas de color amarillo y la D en el centro. Y finalmente, tal vez el que está de moda, que hemos escuchado recientemente, los fuegos de la clase K. Fuegos de la clase K que hacen referencia a los aceites animales o vegetales que se usan en la cocina, que se usan para cocinar, para procesar los alimentos. Quisiera hacer énfasis en algo muy importante. Los fuegos de la clase K reciben su nombre porque el contenido del extintor con lo cual se apaga el fuego es acetato y citrato de potasio. Y recordemos que en la tabla periódica el potasio se representa con el símbolo de la letra K. Se está enseñando en muchas partes de manera errónea que la clase K es porque son incendios de cocina y cocina en inglés es kitchen, así que es una información errada que vale la pena que resaltemos. Tenemos entonces los 5 tipos de fuego. El fuego de la clase K se representa con un hexágono, es decir, una figura que tiene 6 lados de color negro, y la clase K. Muy bien, todo lo que les acabo de decir es muy importante, es imperativo, porque para poder atacar al enemigo tenemos que conocerlo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Pues el fuego. Así que tenemos que conocerlo para poderlo atacar. Ahora sí, hablemos de los extintores. ¿Quién reglamenta entonces los extintores? Los extintores son reglamentados internacionalmente por la NFPA número 10.
National Fire Protection Association, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Y en Colombia está reglamentado por la NTC 2885, Norma Técnica Colombiana 2885. Muy bien, es muy importante que entendamos que el extintor deberíamos conocerlo o debería ser familiarizado para nosotros de acuerdo a la etiqueta, a la calcomanía que tenga, la cual me va a brindar información de este contenido que tiene el extintor, para qué sirve, para qué tipo de fuego fue diseñado y qué es lo que va a combatir. Si encontráramos una etiqueta como esta, significa que ese extintor me sirve para los fuegos de la clase B, donde están los líquidos y los gases, y fuegos de la clase C, donde están los fuegos eléctricos. La clase A está descartada porque, si lo vemos, está tachado en esta imagen. Quiere decir que si me encuentro un extintor con esta etiqueta, sería un extintor BC. Si vamos a otra etiqueta y me encuentro con este tipo de señalización, pues me está diciendo que el fuego es de la clase A, perdón, que sirve para fuegos de la clase A, porque es la única deshabilitada. No me sirve para fuegos de la clase B, no me sirve para fuegos de la clase C. Así que sería un extintor de la clase A. Y si me encuentro un extintor con esta etiqueta, me está diciendo que apaga fuegos de la clase A, de la clase B y C, porque aquí vemos que todos están habilitados, sería un ABC, el famoso multipropósito. Tradicionalmente, si nos encontramos un extintor marcado con esta etiqueta que es BC, hablaríamos de un extintor de color rojo, tradicionalmente. Si nos encontramos con un extintor marcado con esta etiqueta que me diga que es de la clase A, nos encontramos con un extintor que sería tradicionalmente verde. Y si me encuentro con un extintor de la clase ABC, sería el extintor tradicionalmente de color amarillo, ¿sí? Hablo de tradicionalmente porque cuando leemos la Norma Técnica Colombiana 2885, nos damos cuenta que los colores no están reglamentados. No están reglamentados. Quiere decir que usted podría pintar los extintores de su empresa del color que usted crea conveniente. Si el color institucional de su empresa es el naranja, podría pintarlos todos naranjas, nadie se lo impide. Lo importante es que conserve la etiqueta o la calcomanía para lo cual fue diseñado el extintor. Sin embargo, si usted quiere seguir conservando los colores tradicionales, está bien, pero usted, como una persona que se está capacitando, como un primer respondiente, como un brigadista, pues debe tener en cuenta que los colores no es lo determinante. Aquí, no según la norma. Muy bien, ¿y cuál es entonces la definición de un extintor? Un extintor es un dispositivo portátil que me sirve para apagar un fuego en la fase 1, inicial o incipiente, lo que antes llamábamos conato. Esto es entonces la definición de un extintor. Dispositivo que me sirve para apagar un fuego en la fase 1, inicial o incipiente. ¿Cuáles son las partes del extintor? Vamos a verlo rápidamente. El extintor tiene diferentes partes. La parte número 1 es el cilindro. El cilindro, que lo pueden ver aquí, lo pueden ver en pantalla, regularmente va a tener dos calcomanías. Una calcomanía que me dice qué tipo de extintor es, para qué tipos de fuego fue diseñado, qué tipo de fuego combate y ataca, y otra calcomanía que me dice cuándo se recargó y cuándo se debe mandar a mantenimiento. El extintor tiene dos manijas, la manija de transporte, que es la de abajo, y la manija de aplicación, que es la de arriba. Ambas manijas están separadas por un pasador de seguridad o por un pin, que a su vez tiene un sello de seguridad. Vale la pena resaltar, a la hora de disparar el extintor, de activarlo, hay que girar el pasador para romper el sello, luego sacar el pasador para poderlo disparar. Si a usted se le olvida ese pequeño detalle, entonces estaremos tratando de activarlo y no va a funcionar. Y usted se lo tira al fuego y resulta que así no se activa el extintor. El extintor puede tener boquilla, que es esta cortica, o puede tener manguera, como la de la imagen. Diferencia de su efectividad, realmente ninguna, pero en su uso sí. Si tiene boquilla, debo manipularlo de la manija y de la base para darle dirección. Si tiene manguera, debo manipularlo de la manija y de la manguera.
¿Por qué? Porque el extintor sale a 150 psi, a 150 libras de presión por pulgada cuadrada. Si yo no cojo la manguera, esto me va a dar dos golpes que duele mucho. Eso me pega arriba, me duele mucho, me pega abajo y me duele más. Así que nunca debo soltar la manguera del extintor cuando lo estoy activando. El extintor tiene un manómetro. Todos los extintores, excepto el de CO2, tienen manómetro. El manómetro es de color rojo, con una franja verde arriba y una aguja de color amarillo. Esta aguja de color amarillo debe estar en la franja verde, debe estar arriba, debe estar marcando las 12. Si el extintor tiene en su manómetro la agujita que está por fuera de la franja verde, si está hacia la izquierda, si está hacia la derecha, si me marca las 11, si me marca la 1, quiere decir que no tiene la presión adecuada, así que usted debería llamar a su proveedor de recarga de extintores, de mantenimiento de extintores, para que pueda organizarlo y dejarlo en la presión correcta. Hoy en día existen otros dispositivos para combatir el fuego. Están los famosos balones extintores. Vale la pena decir que no los estoy promocionando, yo no los vendo, solamente les estoy presentando lo que tenemos en el mercado para combatir fuegos. Estos balones obran por temperatura, ellos se explotan y un polvo químico que tienen allá adentro es esparcido, y cuando explota y se esparce lo que hace es quitar el oxígeno y romper la reacción en cadena. Este polvo químico que explota se abre, quita el oxígeno y por ende apaga el fuego. Es lo nuevo que tenemos en el mercado. También quiero decir que es importante que si vamos a combatir fuegos iniciales o incipientes, debemos tener muy en cuenta que se deben usar elementos de protección personal tanto como sea posible. Usted debería tener mínimamente unos guantes, protección visual y si se puede un casco, mucho mejor. Si es que no lo tenemos a la mano, porque a veces el fuego no nos da tiempo para ello, entonces deberíamos actuar con la mayor precaución posible. El extintor por dentro tiene dos elementos muy interesantes. El tubo sifón, que va casi hasta las 3/4 partes del extintor, y es por donde sale el contenido del extintor, y esta es la razón por la cual este dispositivo debe ser disparado de manera vertical y no horizontal. Si usted lo dispara horizontal, lo que va a pasar es que el contenido del extintor se queda adentro por gravedad y solamente va a salir el agente expulsor, que regularmente es el nitrógeno. El extintor debe ser disparado vertical. Otro de los mitos que existen, que el extintor antes de accionarlo o dispararlo debe ser batido. Ninguna parte de la norma habla de batir el extintor. Imagínense el rancho ardiendo y usted ahí bailando con el extintor. Eso no tiene sentido o sustento científico alguno. Y la otra parte del extintor que vale la pena nombrar está en la válvula, se llama el vástago, un elemento muy pequeñito. Y cuando yo hago el disparo de prueba del extintor, ya no vuelve a sellar bien correctamente la válvula. Esta es la razón por la que cuando disparamos el extintor debemos asegurar que se dispare todo. Hay gente que lo dispara por poquitos con incontinencia para ver si le queda contenido en el extintor y no tiene que mandarlo a recargar. Ella hay una mala noticia: si usted dispara aunque sea un poquito, pues como ya no vuelve a sellar bien, los sellos no se pueden acoplar, se va a salir el nitrógeno, que es el agente expulsor, y ya no sirve más el extintor porque ya su contenido no podrá llegar al exterior. Así que si usted se determinó a apagar un fuego en la fase inicial, dispare todo el contenido del extintor, es la recomendación. Los extintores pues claramente han ido evolucionando. Tuvimos por allá uno de bomba manual, tuvimos de cápsula dosada, aún hay algunos por allí, y hoy en día tenemos los de presión contenida y los autoexpelentes en el caso de los CO2. Hablemos entonces rápidamente de los tipos de extintores. Extintor de la clase A o tipo A me sirve para apagar sólidos. ¿Listo? ¿Qué tiene el extintor por dentro? Tiene agua, en algunas ocasiones un aditivo que se llama el pentrate, que se adiciona al agua para que no solamente enfríe, sino que también ahogue. Ese extintor, recuerde, puede ser de cualquier color. Tradicionalmente es de color verde, pero puede tener cualquier color mientras conserve la etiqueta adecuada. Tenemos ahora el extintor de tipo BC. Lo cierto es que tenemos dos tipos de BC, un BC de polvo químico seco,
con un polvito blanco que seguramente usted lo conoce, porque alguna vez ha cocinado con él, porque le dijeron que era bueno para blanquearse los dientes, para limpiar las joyas de plata, el famoso bicarbonato de sodio. Es el extintor BC de polvo químico seco. Y tenemos el otro BC, que es el extintor CO2. Extintor CO2 es el otro extintor de la clase BC, ambos tradicionalmente de color rojo. Recordemos que el color no está reglamentado. Tenemos el extintor más común que vemos por toda parte, el extintor tipo ABC, tradicionalmente también de color amarillo. Debería tener un polvo químico seco llamado monofosfato de amonio. Ese es, digamos, el polvo químico original para este tipo de extintor. Y recuerden lo mismo, el color no importa, el color no está establecido, el multipropósito está ahí. Tenemos el famoso extintor blanco, al que algunos les han llamado el Solcaplan. Recuerden que el Solcaplan es una marca, ha habido una serie de confusiones muy tristes respecto al tema del extintor blanco. Lo cierto es que el contenido del extintor es lo que ha generado polémica. Todos los elementos o todas las sustancias halogenadas están prohibidas, ¿sí? Hay un plazo para sacar estas sustancias del país, tenemos un acuerdo, unos tratados, unas normativas al respecto, pero debemos tener en cuenta que el elemento que se prohíbe es el 141B, es algo que nunca fue un agente extintor, era un componente que se usaba para refrigerantes y todo lo demás, pero hay extintores que son de color blanco que usan agente limpio, los HCFC. Hay agentes limpios que están autorizados, que se pueden trabajar y que son los mejores para los incendios de tipo eléctrico. Yo no quiero que con este video se levanten algún tipo de asperezas o que se use para algún tipo de controversia del mercado. Como lo dije al inicio, yo no vendo extintores, pero se quiso quitar el extintor blanco y se quiso endiosar al extintor CO2. Y lo cierto es que el extintor CO2 no reemplaza al extintor blanco o al extintor Solcaplan. Tienen propósitos diferentes. El extintor CO2 es muy bueno porque es un agente limpio, no deja residuos, pero cuando miramos hay ciertas desventajas a la hora de utilizarlo. El extintor CO2 es muy pesado. El extintor CO2, si lo disparo en un sitio cerrado, puede desplazar el oxígeno, me puedo desmayar. Si lo disparo en un sitio abierto, entonces tengo que acercarme mucho al incendio, y si es un incendio eléctrico podría ser parte del arco eléctrico. Y el extintor, cuando se dispara, también genera estática, así que no quiero usar este extintor en incendios de tipo eléctrico en general. Es muy importante entender que hay unos extintores que son de agente limpio, que están permitidos en la NTC 2885, que se pueden usar. Bien, quiero que ilustremos un poco con el tema de las imágenes. Quiero que veamos aquí, no sé si la cámara puede enfocarlo bien, pero yo se lo ayudo a ver. Aquí tenemos un extintor que está dentro de un gabinete. Ese realmente no sería el problema, aunque no es lo ideal. La norma dice que el extintor debe ser visible, fácil acceso, pero en algunas partes toca así por seguridad y por otras cosas, por PPM, bueno, por muchas cosas. Entonces deberíamos, si tenemos un gabinete, pues deberíamos tener un objeto para romper ese cristal. Recuerden que el vidrio de los gabinetes no es un vidrio de fragmentación, es un vidrio común. Hay gente que tiene como su sueño, su fantasía, romper ese vidrio con la cabeza, con el puño, con el codo, y resulta que no es así como funciona. Si usted lo hace, pues se va a herir. Usted debería buscar un elemento ajeno para poderlo romper. Lo que quiero que veamos es que el extintor es amarillo, tradicionalmente uno diría ABC, pero tiene una etiqueta que tiene 3 cuadros que me confirma que es ABC, pero tenemos una señalización externa que me dice que es BC, es decir, ese extintor está mal señalizado. Aquí tenemos un extintor de color rojo, es un extintor de CO2, por la corneta nos damos cuenta, ¿sí? Recuerden que el extintor CO2 también tiene una particularidad: para dispararse, para activarse se debe disparar del mango aislante que está detrás de la corneta difusora, porque si no voy a tener quemaduras por congelación al activarlo. Y aquí me dice que el extintor es de tipo ABC, y realmente este extintor ha sido catalogado como un extintor BC. Muy bien.
Miremos rápidamente estas imágenes. En la imagen de la izquierda tenemos un extintor que está completamente obstruido.